declara abierta esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Señora Secretaria. Palabras del presidente, presentación de la Academia Numeraria. El orden del día consiste de la instalación de la Honorable Silvia Carreño Coll como académica numeraria, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de esta Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió a la Honorable Silvia Carreño Coll, jueza de la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, como academia numeraria. Con la incorporación de la numeraria Carreño y a poco de cumplir en diciembre sus 40 años de edad, la academia, la corporación adelanta con entusiasmo su ineludible renovación. En el grupo fundador, aunque sea hoy difícil de creer, éramos el compañero Antonio Escudero, sentado a mi izquierda, y yo, los de menos canas. Para entonces, la nueva numeraria seguro que no tendría ninguna todavía. La incorporación de la jueza Carreño Coll sorprende a la academia en medio de iniciativas de calado hondo. Acabamos de promover la recién adoptada ley de arbitraje para Puerto Rico y la que crea el necesario registro de gravámenes contributivos federales. Se someterán próximamente a la Asamblea Legislativa enmiendas a las reglas de procedimiento civil y penal. Se trabaja en un nuevo sistema de derecho internacional privado para Puerto Rico, en normas que permitan la constitución de gravámenes sobre activos digitales y en legislación para brindarle a los empleados individuales la oportunidad de contar con un plan de retiro que suplemente su seguro social. Comentarios a la legislación importante andan también en desarrollo, entre estos un primer estudio sistemático a la Constitución de 1952, décadas luego de su adopción. Asimismo, trabaja la academia en la recuperación del material fundacional de nuestro derecho, convencida de que no es posible construir un derecho fuerte ignorándose sus cimientos. Muchos de ustedes participaron en la presentación de los discursos de los presidentes de nuestra Real Audiencia en 2023 y luego muchos esfuerzos por su rescate. Pronto tendrán disponibles los autos acordados de dicho alto tribunal, la primera normativa de funcionamiento de nuestras Cortes. Las actas de la Cámara de Delegados deben también adelantarse en su publicación pronto. La Academia se ha integrado a las iniciativas del Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos y del Español Jurídico Claro, impulsadas por la Real Academia Española. La revista anda ya por su número 15 y entre los próximos 23 y 26 de octubre auspiciamos conjuntamente con la Academia Dominicana el 11º Congreso de las Academias Jurídicas Iberoamericanas en Santo Domingo, que podrán ustedes observar en vivo por el canal de Tirán Lo Blanco. A pocos pasos de este noble archivo, la Academia trabaja en una sede para albergar permanentemente sus operaciones.
Puerto Rico necesita de todas estas iniciativas. Tengamos claro, por ejemplo, que no empece los impresionantes recursos de tantos estados de Estados Unidos, sin el trabajo de la Academia Jurídica Americana, el American Law Institute, no existiría el UCC como lo conocemos, ni el Model Penal Code. A esa gestión tan diversa y complicada como imprescindible para Puerto Rico, se integra la numeraria Silvia Carreño Hall, con el número 38 en su medalla. La invitación a formar parte de una corporación como esta conlleva desde luego un reconocimiento a la trayectoria del convidado, en este caso de la distinguida jueza Carreño, aunque en sí el pasado de los miembros de esta casa, por brillante que sea en sus casos, es radicalmente insuficiente como respuesta a la responsabilidad que la comunidad deposita en este grupo. Para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol, cualifican atletas que hayan jugado al menos 10 temporadas en las grandes ligas, pero que se hayan retirado por al menos 5 temporadas subsiguientes. Entonces, el salón acoge atletas cuya carrera ha terminado, que ya no pueden jugar más. Ahí tenemos algunos de los nuestros: Clemente, Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Aguilar Martínez. Las academias no juegan el mismo papel. Aplauden con el llamamiento las trayectorias de sus convocados, pero no son como los salones de la fama, mausoleos del mérito. La convocatoria académica no es la extrema unción profesional de sus miembros, sino auténtica antesala al impulso de proyectos de futuro, como los que mencioné antes, que propendan al mejoramiento del derecho del país. Qué bueno que en esa antesala se encuentra a partir de hoy la honorable Silvia Carreño Hall. Hoy procedemos con la instalación formal. Les ruego a la señora secretaria que presente los antecedentes profesionales de la nueva numeraria. Muy buenas noches. La jueza Silvia Luisa Carreño Hall nació en Santo Domingo, República Dominicana, y reside en Puerto Rico desde su temprana niñez. Respecto a su formación académica, la jueza Carreño Hall se graduó con honores en Emerson College en 1983 y también con honores en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1986. Pronto inició una impresionante carrera vinculada a la justicia federal. Se inició como abogada en la División de Litigios Federales del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Luego laboró como asistente del fiscal federal en el Tribunal de Distrito y más tarde como asesora regional asociada de la Agencia de Protección Ambiental para el Caribe. Allí se destacó en casos ambientales de gran impacto. En el 2011, la nombrada magistrada federal, y en el 2020, tras el proceso de nominación y confirmación en el Senado de Estados Unidos, fue designada como jueza del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, labor que continúa desempeñando al presente. Es reconocida por su labor en casos complejos de derechos civiles, constitucionales y comerciales. Además de su labor judicial, la jueza Carreño Hall ha sido profesora en la Universidad de Puerto Rico y participa activamente en programas de reinserción social, educación legal y naturalización. Todo esto refleja su compromiso con la justicia social en la comunidad puertorriqueña. Como nota al calce, señalo que la jueza está vinculada familiarmente a Manuel Antonio Carreño, el autor del famoso Manual de Urbanidad y Buenos Modales,
cuyas enseñanzas nos fueron repetidas con insistencia en el hogar y en la escuela como parte esencial de nuestra educación. No solo el derecho, sino que el buen compartir se nutre hoy con la incorporación a nuestra academia de la honorable Silvia Luisa Carreño Ortiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder con la lectura de la nueva numeraria. Lo mejor es, bueno, aquí está la escalera, así que... Tiene la palabra la numeraria Carreño Col. Buenas noches. Me llena de honra estar entre ustedes esta noche, agradecida del presidente García Padilla y de todos los numerarios de la academia que me extendieron esta invitación. Gracias a los presentes por compartir esta noche. Reconozco entre los presentes colegas, amigos de muchos años, mi familia, y entre los numerarios, pues mis distinguidos profesores, y eso pues me da un poco también de nostalgia, ¿no?, del tiempo transcurrido. Pero en este devenir y en este paso del tiempo, he desarrollado unos intereses particulares cuando leyeron un poco mi semblanza, el derecho ambiental y otras áreas. Ahora como juez puedo compartir con ustedes que la tarea más difícil entre los deberes y las responsabilidades de un juez es el imponer sentencia. Y yo creo que algunos de los jueces presentes estarían de acuerdo con eso. El tema de mi ponencia esta noche tiene que ver con esa responsabilidad de imponer sentencia y uno de sus componentes. El tema es el carácter punitivo de la libertad supervisada en su aplicación a individuos sin estatus migratorio regularizado. Quiero hacer el paréntesis de que el término estatus migratorio regularizado, me tomé la libertad de usarlo y no usar el término que utiliza el Tribunal Supremo, que es estatus de Puerto Rico, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el estatus migratorio no definido. Y tiene un propósito el escoger específicamente ese término, y este es el término que utilizan los conocedores del derecho en esta área, con un enfoque más humanista y más sociológico. Y este es el término que utilizan los doctores y profesores César Rey Hernández y José Colón Morera. Y ese es el término que ellos utilizan. No estoy clara quién acuñó el término, pero entiendo que responde mejor al enfoque de mi ponencia, que es una más humanista. Me tomo otra libertad y es el compartir con ustedes dos citas, y las voy a compartir en inglés, porque creo que es preciso repetirlas como se escribió una y como se presentó otra. Son del juez de distrito Rubén Castillo en una vista pública de la Comisión de Sentencia de los Estados Unidos. La otra es del juez Roberts, del juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que me tomo esta libertad.
I have found, esta es la del juez Castillo, I have found that the most difficult task for me as a judge is to sentence other human beings. Human tragedy is reflected in each hearing, and the responsibility to judge wisely and compassionately while balancing the need to protect society, deter crime, provide just punishment, and aid the effort at rehabilitation weighs heavily on the heart. Esto es un juez de distrito, esto es un juez de instancia, ¿no? Entonces ahora la cita de Chief Justice Roberts empieza. Most district judges agree that sentencing is their most difficult duty. The judge must confront the offender face to face and take account of human failing. The judge must consider the perspectives of the prosecutor, the defendant, and the victim, and impose a penalty that by design and necessity will alter the direction of the defendant's life. In determining appropriate punishment, his discretion is confined by legislative determinations and guided by sentencing guidelines and a pre-sentence report. At the end of the day, the sentence nonetheless critically reflects the judge's wisdom, experience, and educated grasp of what he observed firsthand in the courtroom. In delivering the sentence, the judge speaks as the voice of the community. Dentro de los componentes de sentencia dentro del sistema federal, de estos componentes que la ley pone a la disposición del juez, la libertad supervisada ocupa un lugar singular, porque no fue concebida como un castigo adicional, sino como un mecanismo para facilitar la transición del convicto tras extinguir su condena a la libre comunidad. De la misma manera, sirve el propósito de apoyar procesos rehabilitadores que reducen la reincidencia. No obstante, y este es el centro de mi ponencia, que cuando este componente se aplica a personas sin estatus migratorio regularizado, tras cumplir su término de prisión, serán deportadas, su lógica instrumental se desdibuja y la medida se convierte en una punitiva. Para proseguir con mi ponencia, tengo que ponerlos en unos antecedentes. Y es que en el 1984 el Congreso de los Estados Unidos reformó el sistema federal de sentencia, cuya función es determinar el alcance y la magnitud del castigo a ser impuesto. Bajo la estructura previa, conocida como el sistema de sentencias indeterminadas, el Poder Legislativo establecía el rango estatutario para la pena. Posteriormente, el Poder Judicial imponía sentencias dentro de dicho rango, las cuales podían ser reemplazadas por sentencias suspendidas. Y finalmente, un funcionario de libertad condicional del Poder Ejecutivo era quien determinaba la duración real o efectiva del encarcelamiento. Este sistema, que se fundamentaba en el ideal de la rehabilitación, adolecía de dos vicios fundamentales: la disparidad de las sentencias impuestas en individuos en situaciones análogas y la incertidumbre en cuanto al tiempo que los ofensores pasarían en prisión. Los miembros del Congreso comenzaron a dudar sobre la capacidad del encarcelamiento como medida de rehabilitación. Eventualmente reconocieron la necesidad de modernizar el sistema de sentencias dentro de la estructura de justicia penal como mecanismo para lograr la rehabilitación de los ofensores. Ello impulsó al Congreso a promulgar la Ley de Reforma de Sentencias del 1984, para así reestructurar las prácticas en la imposición de dichas sentencias. Dicha ley repudió el encarcelamiento como modelo de rehabilitación y creó la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, encargada de promulgar un esquema de directrices de sentencia conocidos como las guías de sentencia, los Sentencing Guidelines, y cuyo propósito fundamental terminó siendo el establecer un rango de penas determinadas para categorías de delitos y acusados según diversos factores especificados. Ahora bien, las guías también pretendían limitar la discreción judicial y homogeneizar los resultados, adoptando un enfoque prescriptivo que en esencia
reemplazaron el juicio de los jueces en casos individuales por el juicio de burócratas con reglas generales y obligatorias. Esta cita que acabo de vertir es una particular porque es de un miembro de esta Academia Numerario, es una cita del honorable José A. Cabranes del Segundo Circuito. Este desplazamiento, eso es un footnote mío, lo que acabo de decir. Ese desplazamiento convirtió al juez en un ejecutor de rangos preestablecidos por las guías, reduciendo su capacidad para individualizar las sanciones aplicables al convicto a ser sentenciado. Este régimen fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y como resultado, las guías pasaron de ser obligatorias a ser una herramienta consultiva. La ley, entre muchas disposiciones, creó el Estatuto de Libertad Supervisada, que es el objeto de nuestra discusión. Conforme a la ley, un juez que sentencia a un ofensor federal debe imponer al menos una de las siguientes sanciones: prisión o probatoria o multa, dependiendo de la clasificación de la pena. Al imponer una pena de prisión, el juez puede, y en ocasiones tiene, porque hay estatutos que así lo requieren, que imponer un término de libertad supervisada, el cual opera como un componente de la sentencia del acusado. La libertad supervisada es una modalidad de supervisión posterior al confinamiento administrada por el tribunal sentenciador en lugar de la Comisión de Libertad Condicional. Funciona imponiendo condiciones que restringen la libertad del acusado después de la encarcelación. Sin embargo, y aunque puede constituir una restricción a la libertad, los propósitos sentenciadores de incapacitación y castigo no se satisfacen por un término de libertad supervisada, dado que no puede ser impuesta para dichos propósitos, ya que aquellos habrán sido satisfechos en la medida necesaria por el término de encarcelamiento. La libertad supervisada sirve para mejorar las probabilidades de una transición exitosa de la prisión a la libertad. El Congreso tuvo la intención de facilitar la transición del acusado a la libre comunidad después del cumplimiento de una larga pena de prisión por un delito particularmente grave o para proporcionar la rehabilitación de un acusado que ha pasado un periodo relativamente corto en prisión como castigo u otros fines, pero que aún necesita supervisión y programas de capacitación después de su liberación. El diseño estatutario fue explícito en la consecución de este objetivo, omitiendo deliberadamente toda referencia a retribución del Estatuto de Libertad Supervisada, así precluyendo expresamente a los tribunales de distrito de considerar el factor de retribución o pena en los procedimientos de libertad supervisada. Es claro que el diseño estatutario de su faz y el propósito congresional apuntan en la misma dirección. La libertad supervisada no es un castigo adicional, no puede servir ni la retribución ni la incapacitación, es un esfuerzo rehabilitador. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la función de la libertad supervisada? No es teórica, no es ornamental, cuando se impone a aquellos individuos que se van a reintegrar a la libre comunidad. El componente actúa como un puente entre el encarcelamiento y la vida en comunidad, ofreciendo un marco estructurado orientado a la reinserción. Bajo la tutela de un programa de supervisión, el convicto dispone de ayudas que facilitan el acceso a tratamiento, empleo y educación, mientras la autoridad puede moldear estas restricciones y apoyos según evolucione la conducta del convicto. De este modo, la libertad supervisada protege simultáneamente a la sociedad al mantener un control gradual sobre individuos en riesgo de reincidencia y al propio individuo al ofrecer oportunidades reales de reparación y reinserción social. Así entonces, la supervisión promueve tasas de reincidencia disminuidas, mayor estabilidad ocupacional y adhesión a programas de tratamiento. No obstante, su aplicación a individuos sin estatus migratorio regularizado revela una historia sin beneficio social y de carácter retributivo o punitivo. Su imposición en este contexto no puede ser justificado por los objetivos de rehabilitación, incapacitación, disuasión ni reinserción a la comunidad.
El convicto federal que al extinguir su pena es deportado, si reincide al entrar a territorio estadounidense, va a enfrentar nuevos cargos criminales en su modalidad agravada. Y la revocación del término de libertad supervisada previamente impuesto conlleva de facto 2 sentencias de cárcel, que pueden ser cumplidas de manera concurrente o consecutiva, dependiendo del estatuto y de la discreción del juez. Generalmente los objetivos de las sanciones penales que han sido reconocidas como legítimas para la imposición de libertad supervisada son la retribución, la disuasión, la incapacitación y la rehabilitación. Estas justificaciones para el castigo no son meramente relevantes para el ejercicio de la autoridad legislativa del Congreso, ni simplemente una cuestión política, ya que cualquier sentencia que carezca de una justificación penológica legítima es por su naturaleza desproporcionada con respecto al delito, en violación de la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es por esto que la inclusión del componente de libertad supervisada en cualquier sentencia debe servir un objetivo penal legítimo. La rehabilitación funciona bajo la premisa de que un ofensor tiene problemas de diversas índoles, identificables y tratables. Estos problemas pueden ser identificados como la causa de la comisión del delito y en teoría se busca reducir la reincidencia del ofensor abordando esas causas a través de la educación y el tratamiento. En el escenario de un individuo sujeto a deportación, la libertad supervisada no busca atender la causa de la comisión del delito, ni proporcionar al ofensor el ánimo, el compromiso, ni las herramientas necesarias para reformarlo, ya que debido a la naturaleza de la deportación, esto está fuera de su alcance. La imposición del término de libertad supervisada no persigue mejorar las probabilidades de una transición exitosa a la comunidad, ni abordar la causa del delito. La imposición de libertad supervisada y sus condiciones a un convicto sujeto a deportación reniega del ideal rehabilitador y duplica la pena de cárcel. Por otro lado, la encarcelación busca proteger a la sociedad de futuros delitos por parte de ese convicto. El argumento es que la sociedad puede protegerse de personas consideradas peligrosas debido a su conducta criminal pasada, aislando a estas personas de la sociedad. Se previene el crimen encarcelando a ofensores de alto riesgo y restringiéndolos físicamente para evitar que cometan más delitos. Esta teoría tiene múltiples problemas en el escenario del convicto sujeto a deportación. Primeramente, la libertad supervisada como modelo no provee la incapacitación, sino que provee la ayuda necesaria y la supervisión justificada para ser impuesta a liberados de prisión que realmente necesitan supervisión para su reinserción. En segundo lugar, y de importancia para nuestro análisis, el delito de entrar o permanecer en territorio estadounidense sin estatus migratorio regularizado no es un delito violento. Las justificaciones restantes para la imposición de un término de libertad supervisada como componente de una sentencia serían entonces la disuasión y la retribución. La disuasión busca lograr la prevención de actos similares. Tiene objetivos tanto específicos como generales. Los objetivos específicos buscan disuadir al acusado en particular de participar en conducta criminal. En contraste, los generales intentan desalentar a otros de participar en dicha conducta. La teoría se define por su resultado, su relevancia determinada por cuántos individuos han sido disuadidos de participar en conductas ilícitas a través de la amenaza legal pertinente. Generalmente los medios más reconocidos en los que se logra la disuasión se basan en 2 suposiciones clave. Primero, que la amenaza de una consecuencia puede reducir el crimen, inducido por el deseo de evitar la consecuencia específica, el castigo. Y segundo, que los individuos tentados a cometer un delito van a sopesar el beneficio de incurrir en la conducta delictiva con el riesgo de la consecuencia presentada en la amenaza. En nuestro contexto, entiéndase, la imposición de libertad supervisada a convictos sujetos a deportación, existen 2 obstáculos para que estas suposiciones tengan validez. Número 1, y es la legal, no puede ser impuesta con fines de castigo, porque ese es el mandato congresional. Y estos propósitos deben haber sido servidos en la medida necesaria por el término de encarcelamiento.
Con este fin se instruye a los tribunales que ordinariamente no deben imponer un término de libertad supervisada en un caso en el que no sea requerido por ley y el acusado sea un extranjero sujeto a deportación que probablemente será deportado después del encarcelamiento. Y esto es de la sección 5D1 de las guías de sentencia, o sea, es la justificación para esa guía en particular. El comentario a esta guía aclara además que en este contexto, si dicho acusado regresara ilegalmente a los Estados Unidos, la necesidad de proporcionar una disuasión adecuada y proteger al público ordinariamente se satisface adecuadamente con un nuevo procesamiento, con un nuevo cargo criminal. Los fines de disuasión no necesitan ser servidos a través de la imposición de este término de libertad supervisada, ya que han sido cumplidos en la medida necesaria a través de las herramientas principales del tribunal para asegurar que un acusado criminal recibe el castigo merecido por el delito original. Esta es la norma prevaleciente y la aplicación del componente en nuestro contexto. Como todas las reglas contienen excepciones, la guía 5D1.1c continúa leyendo que la imposición de libertad supervisada en este contexto es apropiada si los tribunales de distrito encuentran que la libertad supervisada proporcionaría una medida adicional de disuasión y protección basada en los hechos y circunstancias de un caso particular. Y este enfoque ha sido respaldado por varios circuitos. Pero es importante enfatizar que este uso debe ser la excepción a la aplicación prevaleciente debido a que tiende a transformar el propósito de la libertad supervisada en uno punitivo. Este componente debe ser destinado a cumplir fines rehabilitadores y proporcionar a los individuos asistencia posterior al confinamiento. Sobre el tema de la disuasión, es importante resaltar que los motivos que llevan a las personas sin estatus migratorio regularizado a reincidir infringiendo estatutos criminales migratorios son de naturaleza única y particular, ya que tienen un alto componente de necesidad económica. Las cifras de casos de reincidencia de violaciones a las leyes migratorias también apuntan a que el componente de libertad supervisada no es un disuasivo. En los últimos 5 años, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico se han radicado 450 casos bajo el estatuto criminal de reingreso ilegal a los Estados Unidos luego de haber sido deportado. De modo que si concluimos que no sirve como disuasivo, entonces es una medida punitiva al convicto que no tiene estatus migratorio regularizado. Si se utiliza la retribución como justificación legítima para la imposición de la libertad supervisada a un individuo dentro de la categoría que hemos discutido, estamos siguiendo una teoría que se asocia comúnmente con el filósofo Immanuel Kant, quien escribió que el castigo debe en todos los casos ser impuesto solo porque el individuo sobre quien se inflige ha cometido un crimen. Bajo esta justificación, los ofensores deben ser castigados simplemente porque se lo merecen, y la severidad del castigo no debe ser ni más ni menos de lo que merecen. Sin embargo, el obstáculo para la consideración de esta teoría en el contexto de nuestro análisis es claro. Esta justificación está explícitamente prohibida dentro del estatuto y en la determinación de la imposición de este componente de sentencia. En conclusión, una indagación sobre la justificación penal de imponer libertad supervisada a convictos sujetos a deportación revela un castigo sin propósito. No se puede sostener a través de las justificaciones legítimas de rehabilitación, disuasión ni incapacitación y no puede servir los fines retributivos. Es difícil comprender la justificación de la imposición gratuita de sufrimiento, incluso sobre aquellos correctamente clasificados como culpables, y aún más difícil negar la injusticia de un castigo sin propósito legítimo. El juzgador debe siempre recordar que no sentencia números, que cada persona se presenta ante el tribunal como un ser humano, un complejo tapiz de experiencias de vida, motivaciones y circunstancias únicamente suyas. El delito en sí nunca es un hecho estéril, es un momento nacido de un contexto único que estamos obligados a atender. Después de evaluar los factores pertinentes,
debemos aceptar como una realidad vital que la justicia no es un algoritmo, no existe fórmula que pueda predecir un resultado justo. Las variaciones son la marca de un sistema que valora el juicio matizado sobre la uniformidad rígida y uno que nunca olvida al ser humano que tiene delante. Si se ha de encontrar justicia, esta se halla en el ejercicio de la autoridad discrecional otorgado a los jueces sentenciadores e imponer libertad supervisada a aquellos individuos que sí se puedan beneficiar de su aspecto rehabilitador. Muchas gracias. Hoy el señor censor de nuestra academia, el doctor Carmelo Delgado Cintrón, que no puede estar con nosotros, ha explorado una respuesta a dúo, no a dos voces, pero a dúo, al discurso de instalación de la nueva numeraria. La primera intervención corresponde al numerario Ernesto Chiesa, la segunda al numerario Jari Padilla. Tiene la palabra el numerario Ernesto Chiesa. Bien. Buenas noches, señoras y señores. Esto es una corta reacción al la magnífica ponencia de la distinguida nueva numeraria, ¿verdad? En el comienzo, la jueza aclara, ¿verdad?, que esta medida especial es una transición del convicto tras extinguir su condena, es una transición a la libre comunidad. El deportado, la persona que va a ser deportada no regresa a la comunidad y entonces pierde todo sentido. Y luego nos dice en la conclusión, ¿verdad?, que no se puede sostener a través de las justificaciones legítimas de la rehabilitación, disuasión, los distintos fines de la pena, y que es difícil comprender la justificación de la imposición gratuita de sufrimiento, incluso los que hayan sido correctamente condenados. Mi comentario es breve, muy breve, y es el siguiente. En este bien concebido ensayo, la nueva numeraria Silva Carreño plantea una interesante controversia vinculada con las dos interrogantes que suelen dar inicio a los cursos y libros de derecho penal. Uno, ¿por qué castigar? Y segundo, ¿qué es el castigo? En inglés, what is punishment and why punish? De hecho, mis cursos, mis dos primeras clases siempre en un curso de penal son una dedicada a qué es el castigo y segundo, por qué castigar, ¿verdad? Y así en los manuales, Dressler, etcétera, ¿verdad? Parecería que lo primero es cuestión de umbral, ¿verdad? O sea, antes de decir por qué castigar y qué es el castigo, hay que empezar entonces por la definición de castigo para luego abordar la pregunta de por qué castigar, los distintos fines de la pena. Lo cierto es que no se trata de nada fácil. Que determinada sanción sea considerada castigo tiene importantes consecuencias constitucionales, pues se activan entonces las varias protecciones constitucionales como la prohibición contra leyes ex facto, la protección contra castigos crueles e inusitados, la doble exposición, inclusive algunos no constitucionales como el concurso de delitos, ¿no? Así que es sumamente importante y con consecuencias muy prácticas, ¿verdad? Entonces resulta que se convierte a veces en un juego de etiquetas en el sentido de que basta con concluir que la medida contra la persona no es un castigo, sino una regulación no penal para beneficio de la comunidad, para que no se activen las protecciones constitucionales antes indicadas, ¿verdad? Eso se observa en el caso de los registros de los ofensores, siguiendo lo resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en Smith versus Doe. En Puerto Rico resuelven Pueblo versus Ferrer exactamente lo mismo, que el registro de ofensores sexuales no es un castigo, no es una medida punitiva, sino una medida civil o medida de seguridad para la protección de la comunidad. Por lo que las leyes del registro, los distintos estatutos de registro de ofensores, pueden tener efectos retroactivos, es decir, sin violar la cláusula contra las leyes penales ex post facto. Lo mismo había resuelto, como les dije, la Corte Suprema en el caso de Smith, en relación con el registro de ofensores de Alaska. En ambos casos se invocan los factores para determinar si una medida es un castigo que activa las protecciones, un famoso caso de Kennedy versus Mendoza, una serie de criterios para determinar si es castigo y entonces es acreedor a las garantías constitucionales o si no lo es, ¿verdad?
El ensayo de la juez no se refiere a esta dicotomía, castigo versus medida no punitiva, sino a los distintos fines de la pena, usando castigo para el fin retributivo de la pena, a diferencia de los fines consecuencialistas, utilitarios, disuasión general o especial, prevención de los delitos, rehabilitación, protección de la sociedad, justicia a las víctimas. Es decir, se trata en muchas ocasiones de una ensalada de fines de la pena que no siempre es coherente en resultado, y esto está en los códigos, el ejemplo, el Código de Puerto Rico, el artículo 11, dice que la imposición de las penas tendrá como objetivos generales 5. Primero, la protección de la sociedad. Segundo, la justicia a las víctimas. Tercero, la prevención de los delitos. Cuarto, el castigo justo al autor en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad, que sería como la retribución. Y en último lugar, la rehabilitación social y moral del convicto. Voy a recordar que curiosamente esta que está relegada en último lugar, la rehabilitación es la que aparece en el artículo 6, sección 19, ¿verdad? Que las instituciones carcelarias deben propender a la rehabilitación social y moral del delincuente. No se le ha hecho mucho caso a eso. Bien, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el contexto de determinar si determinada pena constituye un castigo cruel e inusitado bajo la enmienda octava, ha expresado que la Constitución es neutral en relación con los fines de la pena. Lo ha dicho en más de una ocasión, por ejemplo el caso de Ewing, de las 3 strikes and you are out, los 3 felones y cadena perpetua, ¿verdad? En Puerto Rico, como les comentaba, pues tenemos el artículo 6, sección 19. ¿Verdad? La tesis del discurso de instalación de la numeraria es que la libertad supervisada, aunque no concebida como un castigo retributivo, adviene un castigo, al final del camino, adviene un castigo como retribución cuando se le aplica a un convicto sujeto a deportación, esto es, a personas sin estatus migratorio regularizado. La libertad supervisada aplica al convicto sujeto a deportación, adviene entonces un castigo sin propósito legítimo alguno. Es más, el discurso parece sostener que esto tiene indicios de inconstitucionalidad, invoca para ello el caso de Graham versus Florida, y con apoyo en este caso escribe la numeraria, sentencia que carezca de una justificación penológica legítima es por su naturaleza desproporcionada con respecto al delito, en violación a la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así que sugiere que puede ser inclusive inconstitucional por desproporcional, ¿no? Esto parece sugerir que la cláusula contra castigos crueles inusitados en la octava enmienda implica un mandato de proporcionalidad entre delito y culpa, entre delito y culpa o entre crimen y castigo, lo que nos recuerda a Dostoyevsky. Pero lo cierto es que conforme a Hammerly versus Michigan, la Corte Suprema resuelve que la octava enmienda no requiere estricta proporcionalidad entre delito y pena, solo prohíbe una pena crasamente desproporcional al delito. Se resolvió en la subsunción, en el caso concreto, que una sentencia de cadena perpetua, life in prison, sin posibilidad de parón, que es la pena más grave fuera de la pena capital, era por el delito de poseer 650 gramos de cocaína más. Dijo el Supremo que bajo la octava enmienda eso no es crasamente desproporcional. Lo que ocurre realmente es que hay 3 contextos en que la octava enmienda ofrece especial protección. Uno es las penas a menores, el otro es la pena a convictos con cierta discapacidad mental, y el otro es, por supuesto, la pena capital, porque solo se puede imponer por casos de asesinato, ¿verdad? Así que por estas razones me parece muy difícil sostener que la aplicación de la libertad supervisada a una persona sin estatus migratorio regularizado, sujeta a deportación, esté reñido con la cláusula contra castigos crueles inusitados en la enmienda octava. Dudo mucho que la Corte Suprema de los Estados Unidos así lo resuelva, pero cabe sostener que aunque no sea imperativo constitucional, es ilegal bajo el esquema estatutario federal, que es la tesis central, entiendo yo, de la jueza. La tesis del discurso tiene apoyo reciente, en este caso de Estera versus US, 145 Supreme Court 2031, que es de los otros días, del 20 de junio de este año. Este Estera fue sentenciado a 12 meses de prisión, seguidos por libertad supervisada de 6 años. Mientras estuvo en libertad supervisada, fue arrestado y acusado por varios delitos vinculados con violencia doméstica. La Corte de Distrito le revocó la libertad supervisada y le impuso 24 meses adicionales de prisión. Expresó que la revocación de la libertad supervisada debe reflejar el respeto a la ley. La expresión es promote respect for the law. La Corte de Apelación del Sexto Circuito confirmó, y entonces Estera recurre a la Corte Suprema, que revoca con apoyo estatutario en la guía de sentencia, en el estatuto mismo que regula la libertad supervisada, el de 18 US Code 3583. Resuelve que los factores que debe considerar la Corte al imponer la libertad supervisada son los mismos factores que debe considerar para revocarla, ¿no?
La Corte Suprema estimó que bajo los estatutos pertinentes, ¿verdad?, el tribunal no puede considerar los factores asociados con el fin retributivo que están señalados en determinada sección que no quiero citar aquí, ¿verdad? Entonces, dice, to reflect the seriousness of the offense, to promote respect for the law and to provide just punishment for the offense. Se supone que no tomen en cuenta esos factores que están asociados al fin retributivo de la pena, y en el caso de Esteres, justamente, le imponen esta pena adicional, to promote respect for the law. Estos factores son considerados al imponer la pena original, pero no al imponer a revocar la libertad supervisada. El tribunal, al revocarle a Esteras la libertad supervisada e imponerle pena adicional de reclusión por la ofensa original, tomó en consideración el elemento de promover respeto por la ley, lo que constituye un error que acarrea revocación. Nuestra nueva académica estima que el mismo resultado debe aplicar al imponerse la libertad supervisada a una persona sujeta a deportación, esto es, sin estatus migratorio regularizado. Se pierde todo el propósito rehabilitador de reinsertar al convicto a la comunidad bajo determinadas condiciones, pues va a ser deportado. Por la misma razón, no cabe invocar al propósito de incapacitación o de disuasión general o especial, como ya muy bien explicado. Solo queda imponer o revocar la libertad supervisada como retribución, es decir, como un castigo adicional a la ofensa o al delito original. Pero esto no sirve a propósito penológico alguno, es un castigo sin propósito que no se debe permitir. Felicito a la juez Carreño en su ingreso a la academia. Esperamos recibir las muchas aportaciones que prometen su talento y dedicación. Muchas gracias. Tiene la palabra el numerario Jari Padilla. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a la compañera. Buenas noches a los demás compañeros. Para mí es un verdadero placer estar ante ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a todos los presentes. Para mí es bien difícil venir a manifestarme sobre un escrito y leer algo. Pues no tengo esa tradición de lectura y creo que soy un pésimo lector cuando leo en público. Pero quiero comenzar dándole la bienvenida a la señora jueza. Para mí es un verdadero placer que nos acompañe. Y la invito a trabajar en la academia, que hay mucho trabajo por hacer. Bien. Superado eso, y porque tengo que seguir unas normas, quiero señalar unos temas que hice unos apuntes, y son los siguientes. Cuando escuchamos la ponencia de la señora jueza, se le dedica tiempo a la libertad supervisada. Pero yo he examinado esa ponencia y la he leído en múltiples ocasiones. La escuché en la noche de hoy. Y lo que me llama la atención es que abajo de esa ponencia laten 3 principios que yo quiero destacar. Y el primer principio que hay que destacar en esa ponencia es la libertad. El segundo principio que hay que destacar en esa ponencia es la inmigración. Y el tercer principio que yo quiero destacar es algunos conceptos de derecho penal. ¿Por qué la libertad? Comienzo esto porque se olvida en esa legislación que se hace en el Congreso de que la nación norteamericana está cimentada desde sus comienzos en el concepto de la libertad. Y ese concepto de la libertad, que surge inclusive del preámbulo de la Constitución norteamericana, a su vez apoya o sostiene 3 principios básicos. Y es que esa Constitución y los documentos que le precedieron están como base para lo que hoy son los derechos fundamentales nuestros. Y se caracterizan por 3 cosas. Número 1, se caracteriza por la tolerancia. Número 2,
se caracteriza por reconocer límites al poder del Estado al momento de legislar. Y se caracteriza porque viene el concepto de humanizar el derecho penal sustantivo y procesal. Eso es básico en el sistema norteamericano. Pero es que esos conceptos de libertad no son única y exclusivamente del derecho norteamericano, sino que inclusive lo encontramos tan remoto como en el Quijote en el 1602, cuando la famosa frase sobre la libertad del ser humano. Y lo encontramos también en Los Miserables de Víctor Hugo, cuando habla sobre la tristeza que ocurre cuando a una persona se le encarcela y la sociedad lo abandona. Es decir, que la libertad es un principio bien fundamental en este mundo occidental en que vivimos. Pero pasando entonces al segundo concepto, al concepto de la inmigración, cuando yo leí el documento de la juez y veía el problema real que tiene la inmigración en el sistema norteamericano, me llama la atención que cuando vamos a la historia constitucional de Estados Unidos, cuando vamos a la historia del desarrollo de Estados Unidos, cuando ya vamos allá a los comienzos del 1500 y pico, y cuando vamos al 1620, cuando el Mayflower llegó a las costas norteamericanas, eran emigrantes. Todos eran emigrantes. Quiere decir que si algún país está formado desde sus cimientos por emigrantes, son los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hoy, en el siglo XXI, tenemos una situación tan crítica desde el punto de vista de esa inmigración? Diría yo, oye, es que está cambiando la norma social y ahora se está convirtiendo en una norma jurídica para prohibir. ¿Por qué el que llegó como inmigrante, los herederos de esos emigrantes, persiguen ahora a los que emigran? La única explicación que yo he encontrado en mi humilde investigación, y esto es un análisis mío muy personal, es que está pasando, hay un famoso escrito del psicólogo Philip Zimbardo que habla donde seres humanos buenos, por alguna razón, en algún momento, hacen cosas inmorales. Y entonces me pongo a pensar, y yo no quiero por ningún momento pensar en mi vida, que esa sociedad que se formó, esos peregrinos que llegaron, los herederos de esos peregrinos han cambiado esta mentalidad y ahora la mentalidad es la de persecución. Y yo digo, Dios permita que eso no sea así, que se pueda buscar una justificación distinta, pero no la encuentro. La otra situación que viene al caso de la jueza es los conceptos de derecho penal. Miren, cuando se examina el escrito y se examina el escrito del compañero Chiesa, desde el punto de vista teórico, uno visualiza la explicación que da la señora jueza, muy acertada por cierto, la felicito por eso, de cómo fue el cambio en la sociedad norteamericana en el año 84 cuando se saca del panorama la rehabilitación. Es decir, lo que hizo la sociedad norteamericana es que su concepto original antes del 84 era te penalizo y te rehabilito. Ahora en el 84 saca ese proceso y lo desmembra. Y coge la pena y la libertad supervisada. Yo me pongo a preguntar, yo leí la ponencia de la señora jueza, yo leí un sinnúmero de documentos que se han escrito sobre esa guía, pero en la dermis del confinado,
¿será verdaderamente rehabilitación o será castigo? En el ciudadano que estuvo preso 5 años y ahora le tocan 5 más de supervisión, ¿para él serán 10? ¿O son 5 para la pena y los otros 5 de qué son? Puede hacer lo que le venga en gana, está disfrutando libertad, puede moverse como él quiera, puede quedarse dormido un día y no ir a los cursos que le obligan, porque lo supervisa el tribunal, ese proceso. Pues entonces me aflora la idea, y en esto quiero citar que yo parto de la premisa cuando los teóricos del derecho penal, los clásicos, estaba Beccaria, derecho penal clásico, y él tenía varios principios. Hay 2 principios que yo le tengo mucho respeto, y el número 7 dice: la severidad de la pena debe ser proporcional al delito cometido y no deberá ir más allá de lo necesario para disuadir al ofensor y a los demás de conducta delictiva futura. Esto es proporcionalidad. Pero miren lo que dice en el 12. Dice: tampoco deben imponerse castigos bajo el fundamento de la rehabilitación, ya que la pena debe relacionarse únicamente con el acto delictivo y no con la personalidad y circunstancias del autor. Lo importante es responsabilizar la responsabilidad y circunstancias del actor. Lo importante es responsabilizar a la persona por el delito cometido y no por lo que pueda hacer en el futuro. Es decir, aquí hay una norma bien peculiar, y es: ¿realmente el Estado tiene la obligación de rehabilitar? Si yo cometí un delito, mi obligación frente al Estado es pagar por ese delito. Y si pago por el delito, el Estado tiene la autoridad de quererme rehabilitar. Eso es lo que ese es el número 12 de Beckham. Y yo digo, y aclaro en una nota al cárcel en mi escrito, esto no significa que a las personas que las metan presas las tiren en una celda y que no reciban algunas cosas como principios básicos para la dignidad del ser humano. Recordemos que el preso, el confinado, pierde la libertad, pero no la dignidad. Por consiguiente, esto me lleva a mí a decir, los forjadores de la Constitución de Estados Unidos fueron bien sabios. ¿Por qué? Porque saben que el derecho penal está monopolizado por el Estado. Al estar monopolizado por el Estado, quien puede imponer penas son los jueces. Y por consiguiente, en esa Constitución, algunas porciones en la Constitución original y otras en las enmiendas, establecen varios principios que son fundamentales para esto. Y está, número 1, la aplicación en leyes ex post facto. Está la separación de poderes. Está la doble exposición. Y están los castigos crueles e inusitados. Esos 4 principios son fundamentales en nuestro sistema constitucional. Pero ¿qué sucede? Que en el derecho constitucional siempre hay una gama de interpretaciones. Y para sacar del concepto de pena o de castigo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que se puede obviar
la manifestación, la intención del Congreso, de la Asamblea Legislativa, a los fines de evaluar si determinada acción legislativa constituye o no un castigo. Pero lo que sucede es que cuando esa jurisprudencia que el profesor Chiesa puede explicar a cabalidad, la leemos, realmente es como leer novelas o cuentos que cada cual puede dar su interpretación. Y son tan laxos y tan laxos los criterios que realmente no hay una directriz que guíe el pensamiento de un juez, que puede venir un juez hoy y decir, esa conducta está adecuadamente sancionada, o decir otro, esa conducta no cae bajo pena y por consiguiente se valida. Esa gama de situaciones es la que a mí me preocupa. El otro tema que tengo que cubrirle en este aspecto, y es lo siguiente, y es la controversia más importante que surge del escrito de la compañera jueza, aunque ella no lo dice, pero que yo lo leo, es realmente la 8ª enmienda requiere penas proporcionales. Esa es la pregunta de derecho constitucional, porque estamos claros que castigos crueles e inusitados sabemos todo lo que es. Y el que sepa algo de historia, si se acuerda de la muerte en Inglaterra de William Wallace, cuando lo decapitaron, lo arrastraron y lo desmembraron, ese es fácil decir que eso es un castigo cruel e inusitado. Ahora, pero existe proporcionalidad. Y yo le pregunto a ustedes, ¿puede la Asamblea Legislativa, puede el Congreso de Estados Unidos decir que rebasar en una autopista una señal de tráfico conlleva 20 años de cárcel? ¿Puede ser eso posible? Si en ese ejemplo no lo podría hacer, como un ejemplo que da la jurisprudencia, el estacionamiento, quebrantos de estacionamiento, penas serias. Si eso no se puede hacer, quiere decir que la 8ª enmienda tiene algún grado de proporcionalidad. Debe tener algún grado de proporcionalidad. Y yo me di a la tarea de tratar de decir, ¿y esta proporcionalidad viene de Estados Unidos? Señores, le digo que en la búsqueda que hice me encontré en la apología de Sócrates. Cuando Sócrates se defendía en el juicio, hablaba de cuál era el castigo. Acuérdense que en el derecho ateniense de aquella época había una parte que era el juicio y otra cosa era la pena. Y el derecho ateniense permitía que el convicto sugiriera pena. Y entonces le preguntan a Sócrates que cuál pena. Y él contesta con una frase, la que me merezco. ¿Cuál es la pena apropiada? La que me merezco. Cuando él llega y dice que la que se merece es la pena de multa, dice, pero que tiene que ser proporcional a mi indigencia. Quiere decir, como él era pobre, tenía que ser conforme a su pobreza. Quiere decir entonces que la realidad es que tiene que haber un grado en esa Constitución que tiene que hablar de proporcionalidad. Yo no pretendo ni quiero hacerlo una comparación entre la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico en ese tema, porque aquí tenemos unas disposiciones muy peculiares. Pero yo me di a la tarea de acuñar, y lo dice bien claro mi escrito, lo que yo pienso. No es lo que dice el tribunal en muchos de ellos, pero es lo que yo pienso. Y yo pienso, y le voy a leer lo que yo pienso para que estemos claros.
Soy de la opinión que la protección contra castigos crueles e inusitados incluye una exigencia de proporcionalidad entre pena, culpa o entre pena y delitos cometidos. Número 2. Sentencias que carecen de una justificación penológica legítima, estimo que son por su naturaleza desproporcionadas con respecto al delito. En eso estoy de acuerdo con la señora jueza. Debo también señalar, debe existir una distinción entre casos de pena de muerte y casos donde envuelve el encarcelamiento de la persona. Otra, la existencia de una sentencia a imponerse debe seguir siendo materia de la prerrogativa del Poder Legislativo, pero ello no puede ser absoluto, pues ningún poder gubernamental lo es. Es decir, yo no estoy diciendo que le quitemos la facultad a la Asamblea Legislativa, no, esa es prerrogativa del Poder Legislativo y Ejecutivo. Otro, las sentencias no pueden ser manifiestamente injustas. Otro, al examinar la validez de la sentencia, no es determinante el que la misma haya sido impuesta por mandato de ley o en el ejercicio de la discreción judicial. Eso no dice diferencia. Al imponerse una pena, se debe proteger más la vida de la persona que el derecho de propiedad. Es decir, si el perjudicado, si es un caso donde hay un occiso, debe tener más valor que el caso donde hay unos daños a un vehículo. En la comisión de un acto delictivo, cuando el derecho afectado es uno económico, hay que saber valorarlo. Debe ser más serio el delito mayor que el delito menor incluido. Claro. El delito realizado debe tener más peso para la pena que su tentativa. Al considerar el elemento subjetivo del delito, al imponerse una pena debe ser más importante el que se realiza a propósito que el que se comete a tipo de negligencia. Y se puede considerar el móvil de la actuación. Le digo, al evaluar la pena es razonable tomar en consideración el historial penal del convicto, pues no es lo mismo uno con un historial delictivo frente a otro, que es un primer ofensor, aun cuando se trate del mismo delito. Cuando la pena envuelta es una de muerte, y esto aplica en Estados Unidos, esto no es en Puerto Rico, el principio de proporcionalidad alcanza unas dimensiones muy particulares en cuanto a la naturaleza del delito y la persona del convicto. Eso era lo que explicaba el profesor Chiesa ahorita, cuando le decía que la pena de muerte solamente es en casos de asesinato, en casos de una persona de asesinato, que no puede ser a menores de edad, que no puede ser a personas que son procesables pero tienen deficiencias mentales. Esas son las tipos de consideraciones que están envueltas. Ahora, hay una que es bien importante para mí, y voy a ir a esa, y digo que es ¿cuál? Una pena, dice, en términos reales, la jurisprudencia federal, bajo la enmienda 8ª, convierte una pena en ilegal cuando ésta es significativamente desproporcionada al delito cometido. Esto es un criterio muy restrictivo, lo que prácticamente hace inoperante el principio de proporcionalidad. Y el último de estos conceptos que yo enumero es lo siguiente. En el Congreso norteamericano, en Puerto Rico y en los estados, este es un tema de la proporcionalidad que no se le presta mucha atención. Y ustedes saben por qué no se le presta mucha atención. Por dos cosas. Primero,
porque el sistema norteamericano lo que promueve son las alegaciones preacordadas. En el sistema norteamericano, y yo cito casos, por ejemplo, Laffer versus Cooper y Missouri versus Fried, que dice específicamente el sistema norteamericano es un sistema de transacciones. Y si son y eso se ha proyectado en Puerto Rico. Si es un sistema de transacciones, pues parte de la premisa que la mayoría de los casos se negocia no solamente la modalidad de la convicción, sino también en algún grado las penas sugeridas. Por consiguiente, el otro elemento es que realmente en nuestras sociedades norteamericanas y Puerto Rico a veces ocurren delitos que crean una alarma social. Y al crear esa alarma social, eso le da base a los poderes políticos a tratar de hacer medidas para afianzar su posición política, complaciendo a los que reclaman que tiene que ser mano dura. Ahora, yo quiero terminar tocando un tema bien importante para mí, porque yo no lo encontré en ninguna parte en el discurso de la juez, y es el siguiente. No hay duda que el sistema constitucional que tenemos pone en manos de la Asamblea Legislativa y del Congreso fijar las penas. No hay duda, eso no tenemos duda. Pero realmente, cuando yo veo un caso y me lo condenan y el juez le impone la sentencia, el confinado que yo lo llevo hasta la puerta de la celda, me dice que esa pena se la puso el Senado de Puerto Rico. Me dice que se la puso la Cámara de Representantes. No. Por eso es que yo digo aquí, cuando se impone una pena, la persona que la recibe, sus familiares, los perjudicados con el delito y la sociedad en general, no visualizan la pena como que la impuso el Congreso o la Asamblea Legislativa del Estado o de Puerto Rico. A quien ven, a quien escuchan, es al juez o a la jueza que la impuso. Y digo, por ello es que por consiguiente la función primordial del juzgador de unos hechos o de imponer una sentencia, esa que la juez señaló en su lectura en inglés, lo serio que es imponer una pena, tiene que tener presente la función fundamental de juzgador. ¿Y cuál es esa? Ser justo. Ser justo. Y le voy a leer, si es que lo veo bien, una frase que a mí me gusta mucho, es corta. Dice, en los tribunales y no en la legislatura que nuestros ciudadanos, es en los tribunales y no en la legislatura que nuestros ciudadanos fundamentalmente sienten el fino y tajante filo de la ley. Si la ciudadanía respeta a los tribunales, su respeto por la ley ha de perdurar. No importa las imperfecciones de todas las demás ramas del gobierno, pero si pierde su respeto a los tribunales, su respeto por la ley y el orden han de desaparecer en grave perjuicio de la sociedad, pues ciertamente no pueden ser objeto de discusión que el respeto a la ley es la condición más importante para la supervivencia de un gobierno al servicio del pueblo. Y termino diciendo que tengo que felicitar a la señora jueza, porque su último párrafo es espectacular.
Cuando dialogábamos recientemente, yo le dije que en ese escrito había un párrafo que yo auguro que va a ser citado en muchas futuras decisiones, en muchos escritos posteriores. Cuando la academia publique su escrito, no van a citar los logros que ha hecho la academia, van a citar ese párrafo. Y ese párrafo dice así: el juzgador debe recordar que no sentencia números. Cada persona se presenta ante el tribunal como un ser humano, un complejo tapiz de experiencias de vida, motivaciones y circunstancias únicamente suyas. El delito en sí nunca es un hecho estéril, es un momento nacido de un contexto único que estamos obligados a atender. Después de evaluar los factores pertinentes, debemos aceptar una realidad vital. La justicia no es un algoritmo. No existe fórmula que pueda predecir un resultado justo. Las variaciones son la marca de un sistema que valora el juicio matizado sobre la uniformidad rígida y uno que nunca olvida al ser humano que tiene delante. Eso es bien importante. Si se ha de encontrar justicia, esta se halla en el ejercicio de la autoridad discrecional otorgada a los jueces sentenciadores e imponer libertad supervisada a aquellos individuos que se puedan beneficiar de un aspecto rehabilitador. Esa última dos líneas se va a citar solamente en casos de esa naturaleza. Pero todo el párrafo anterior, yo le auguro, señora jueza, que es un párrafo que denota el gran sentir de justicia que usted despliega en el estrado de la Corte Federal. Por consiguiente, le digo, para sentarme, la felicito, una buena bienvenida aquí, espero que haya disfrutado, y para este abogado es un honor que usted esté en nuestra academia. Igual estimo y me voy a abrogar la facultad de decir que todos los demás compañeros que están aquí tienen el mismo placer. Así que bienvenida y un abrazo y a trabajar por la academia. Señor presidente, se recesan los trabajos. Muchas gracias, señora secretaria. La academia reconoce el respaldo a la agenda de esta corporación que conlleva la presencia de cada uno de ustedes con nosotros esta noche y marca especialmente la compañía del presidente del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, honorable Raúl Arias, y asimismo la presencia de los jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, los magistrados honorables Luis Estrella Martínez y Raúl Candelario López. La academia reconoce asimismo la presencia en este aula del decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, doctor Fernando Moreno. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.